Una nueva y absurda propuesta acaba de lanzar el presidente Gustavo Petro para solucionar, dice él, los problemas de América Latina. Eliminar los spreads. ¿A qué se refiere y por qué está generando burlas en los círculos financieros? Escuchemos. En medio del cruce diplomático que está sosteniendo Donald Trump con el gobierno de Colombia, en donde ha habido amenazas de sanciones, en donde ha habido cruces de declaraciones, acusaciones de fascistas de un lado, de cómplices de dictaduras, de socialistas del otro, en medio de toda esa situación tan revuelta salió el presidente Gustavo Petro a lamentar la salida del ahora ex embajador de Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri. Alguien de quien según Petro tiene la mejor de las imágenes, pero como es habitual en el presidente Petro, en medio de un extensísimo trino de casi 400 palabras, no solo lamentó la salida de Palmieri, sino que comenzó a hacer toda suerte de divagaciones sobre diversos temas, entre ellos las soluciones que según él tienen los problemas en América Latina. Pasan, por un lado, por la legalización de las drogas, pero la parte que más llamó la atención fue una curiosa, una pintoresca propuesta relacionada con quitar los spreads. Exactamente lo que dice el presidente Petro es lo siguiente. Quiten los spreads a la deuda latinoamericana y verán cómo Latinoamérica crece y deja de expulsar su población. Según Petro, además de legalizar las drogas, quitar los spreads de la deuda en América Latina significará que abandonemos la pobreza vía crecimiento económico y además dejaremos de enviar emigrantes ilegales a cruzar por el hueco y entrar por la frontera sur de Estados Unidos. Pero ¿tiene algo de sentido lo que está proponiendo Petro? ¿Es una propuesta realizable, plausible y, más importante, si de verdad ayudaría a solucionar los problemas de América Latina? Bueno, para entenderlo, pensemos que no estamos hablando de estados que piden plata porque necesitan financiarse. Vemos que no se trata de estados, que no estamos hablando de países, ni de Colombia, ni de Perú, ni de Venezuela, ni de Argentina. Pensemos que estamos hablando de empresas. Imagínense que ustedes acaban de montar una compañía nueva, tienen un proyecto de inversión, pero es una empresa joven, quizá pequeña, quizá una microempresa. Ustedes quieren comprar un local, establecer una marca para vender ropa, por ejemplo, pero no tienen el capital suficiente y van al banco a solicitar un crédito para realizar su proyecto. Empecemos por darnos cuenta, pues, que es difícil que el banco entregue ese tipo de créditos a compañías poco establecidas, pero supongamos que se lo otorgan, supongamos que de alguna manera consigue que el banco confíe en usted y le preste el dinero que necesita a su compañía. ¿Usted cree que la tasa de interés que le va a ofrecer el banco va a ser, por ejemplo, la misma que le ofrecería ese mismo banco a, qué sé yo, Falabella, Crepes and Waffles, Cine Colombia, Almacenes Éxito, Ecopetrol, bueno, a cualquiera de las empresas grandes del país? ¿Ustedes creen que esa tasa de interés por ese crédito para comprar el localcito o para comprar mercancía va a ser la misma que la que ese mismo banco le ofrece en un crédito 1000, 2000 o 3000 veces mayor a una de estas empresas grandes? Pues claramente no, por obvias razones. Pues usted es un emprendedor chiquito que está comenzando, tiene poco patrimonio en su compañía, tiene usualmente pocas garantías, no es que haya muchas propiedades o grandes propiedades que ofrecer en respaldo por el crédito, todo lo contrario de una organización grande, como estas que les mencioné, que tiene propiedad raíz, que tiene historia crediticia gigante, créditos enormes que han pagado en el pasado. Pues bien, es natural, es evidente que a usted le van a ofrecer una tasa de interés X superior, mayor que la tasa de interés Y que va a recibir ese Crepes and Waffles, ese Cine Colombia, ese Almacenes Éxito. Ellos van a recibir una tasa de interés menor. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que existe esa diferencia que en inglés se podría llamar un spread entre la tasa de interés de la empresa grande y la tasa de interés
de la empresa pequeña. ¿Es porque los bancos odian a los empresarios pequeños? Pues esa es una explicación más bien tonta, más bien facilista, más bien demagógica. En el fondo del asunto no es que el banco quiera o no quiera al empresario pequeño o al empresario grande, sino que es un asunto racional, un asunto de negocios. Como el empresario pequeño, la empresa pequeña, tiene mayor probabilidad de impagar, o sea, de no devolver la plata, por lo que les acabo de mencionar, menos garantía, menos historial de crédito, menos recorrido como cliente, pues como existe una mayor probabilidad de que no pague o no pague a tiempo o que se demore o lo que sea, pues el banco si le presta a una tasa mayor para reconocer ese costo del riesgo. A la empresa más grande, cuya probabilidad de impago es pequeña, mucho menor, pues le va a poder ofrecer una tasa más chiquita. Es así de sencillo. Es un asunto de negocios, de lógica financiera por la que se genera ese spread. Ahora expandamos esta explicación al mundo de los estados, de los países. ¿Usted cree que un inversionista racional, un inversionista que está pensando con la cabeza, no con el corazón, no con el deseo, le prestaría $1 millón a la misma tasa a Estados Unidos que a Venezuela, o que a Argentina, o que a Colombia? Pues evidentemente que no, es lógico que eso no va a ocurrir de esa manera. El prestamista, igual que cuando se compara la empresa pequeña con la empresa grande, pues le va a prestar a una tasa de interés mayor a Colombia y menor a Estados Unidos, no porque odie a Colombia, no porque sea un malvado yanqui capitalista, cháchara. Le presta a una tasa mayor porque Colombia tiene problemas financieros de pago mucho más profundos que Estados Unidos, porque tenemos una economía muchísimo más pequeña que la de Estados Unidos. En resumen, porque es más riesgoso prestarle $1 millón a Colombia que a Estados Unidos, y para asumir ese riesgo, para justificar el asumir ese riesgo, pues lo hace siempre y cuando le paguen una tasa superior, igual que el banco con las empresas. No es física teórica, no es física nuclear, aquí no estamos hablando de modelos avanzados de inteligencia artificial, es muy sencillo. El spread entre los países, que se calcula generalmente comparando la tasa de interés en el mercado al que le prestan a Estados Unidos versus otro país, pues ese spread va a existir siempre y cuando prestarle a Estados Unidos, como ocurre hoy y como ha ocurrido durante muchas décadas, sea menos riesgoso que prestarle a otros países, porque es la potencia global, porque es el dueño de la moneda de reserva del mundo, el dólar, en fin, por muchos factores. Pero además de eso, lo que está exigiendo Petro es un sinsentido, porque no existe una entidad centralizada que determine, oiga, es que a Colombia le deben cobrar X tasa de interés y a Estados Unidos Y tasa de interés, y arbitrariamente esa entidad pueda tomar la decisión de decir, cobrémosles lo mismo. No funciona el mercado de esa manera centralizada, no es un tomador de decisión individual, no es una junta de 5 tipos que se reúnan a tomar ese tipo de decisiones. Es un mercado en el que participan cientos, miles, millones de agentes económicos en todo el mundo, pues donde se fija esa diferencia de precios. Nadie puede arbitrariamente salir a decir, cobrémosle la misma tasa de interés a Colombia y Estados Unidos y por lo tanto llevemos el spread a cero. No hay a quién reclamarle ni a quién llevarle esa exigencia absurda de Petro. Pero quizá, además de que es una medida absurda, irreal, que llevaría, si es que de alguna manera se pudiera implementar, al menos teóricamente, llevaría a que nadie le quisiera prestar plata al Estado colombiano. ¿Para qué le vamos a prestar plata con la misma tasa a Colombia que a Alemania o a Estados Unidos? Pues no tendría sentido. Pues bien, además de todo eso, pues es una medida que no se puede llevar a la práctica, pero lo más importante quizá es que no solucionaría ningún problema de América Latina, no solucionaría nuestros problemas de pobreza, no solucionaría nuestros problemas de crecimiento y mucho menos evitaría que se fueran más colombianos por el hueco de manera indigna, ahí sí, indigna, aplica la palabra, a Estados Unidos. Es muy sencillo, usted, veámoslo a nivel micro, la lógica es la misma. ¿Usted cree que si tuviera crédito abierto a una tasa muy baja, a la misma tasa que le prestan a Ecopetrol o que le prestan en el banco a Crepes & Waffles, que son tasas bajas, las mejores del mercado, usted cree que si tuviera acceso
a créditos a esa tasa, ¿eso solucionaría todos sus problemas financieros? Pues hombre, si usted es una persona muy responsable, es un buen tomador de decisiones y además tiene suerte, puede que le ayude a endeudarse para emprender un proyecto, para hacer un negocio y mejorar su situación financiera. Pero quizá también podría ocurrir que lo llevara a sobreendeudarse, a tomar más crédito del que en realidad necesita y a usarlo de manera poco sabia en consumo, comprando un televisor más grande, un paseo, etcétera. Depende, depende de si es un tomador de decisiones sereno, racional, prudente, o si pide créditos que a la larga lo llevan a la quiebra. Ese escenario, el de un tomador de decisiones irracional, irresponsable, poco prudente, es más parecido al que tenemos en Colombia y en América Latina. Estados que en lugar de ser prudentes y de endeudarse para promover el desarrollo de sus sociedades, lo que ha venido ocurriendo en Colombia y en América Latina es estados que utilizan mal el dinero, que lo malgastan en corrupción, en prebendas burocráticas, en clientelismo, en acrecentar estados populistas. Eso es lo que haría el gobierno de Gustavo Petro con esa plata barata, teóricamente, porque ya vimos que es un imposible teórico desde el punto de vista financiero. Por ese absurdo, ridículo, por ese delirio que expone el presidente Gustavo Petro como gran solución, como la gran solución del intelectual de izquierdas en América Latina, pero que en realidad es una tontería, pues es que se están burlando de él, como ha ocurrido recurrentemente con otras propuestas delirantes en los círculos financieros de América Latina, en las personas que a diferencia suya estudiaron una carrera relacionada con economía y finanzas, pero sí aprendieron, no como el presidente Petro, que fue a la universidad pero no aprendió, como vemos, ni los principios ni los rudimentos de su carrera profesional.